Un hombre que vive al lado de un rey está haciendo llorar al mundo entero. Con 14.75 millones de espectadores, es la película más taquillera de todos los tiempos en su país. En Australia, las entradas se agotan sin parar, y en 150 cines de 80 ciudades de Norteamérica, está destrozando todos los récords para una película sudamericana. Pero algo extraño está sucediendo. Cusco, esa ciudad andina que vivía en su majestuoso silencio, ha comenzado a llenarse de gente de una forma inusual. Las visitas a ciertos lugares históricos se han multiplicado por 7 en comparación con el año anterior. Una pequeña comunidad, dormida por casi 300 años, ha despertado de repente. La película terminaba en ese preciso instante en que el héroe, Ankowelka, no pudo darle la espalda a su líder caído. Pero detrás de ese final, hay una historia oculta de 300 años. ¿Qué fue de Ankowelka después de eso? ¿Sobrevivió su familia? ¿Y cómo es que la decisión de este hombre solitario resuena hasta nuestros días, 3 siglos después? Ahora mismo, vamos a desentrañar la historia que la película no contó, la verdadera saga de Ankowelka. Antes de empezar, suscríbanse y denle like, y déjenme un comentario diciéndome desde qué parte de nuestro increíble Perú me están escuchando. Me encantará leerlos. En 1781, en la Plaza de Armas del Cusco, el cuerpo descuartizado de un líder revolucionario, un hombre que se atrevió a soñar con la libertad, fue dejado a la intemperie. José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. Y una orden brutal fue proclamada por el poder colonial español: cualquiera que toque esos restos, que intente darle sepultura, será ejecutado junto a 3 generaciones de su familia. El corregidor no se atrevió. Sus seguidores más cercanos se paralizaron de terror. Nadie, absolutamente nadie, se acercó. Pero entonces, un curaca de un pequeño pueblo, un comunero, apareció caminando entre la multitud aterrada, cargando un manto fúnebre. Lo acompañaban sus 3 hijos. La gente a su alrededor le suplicaba, le rogaban que se detuviera, que iba a causar una masacre. Pero el hombre dijo una sola frase, una que ha resonado a través de los siglos: si he de sufrir por hacer lo justo, que así sea. Lo acepto con gusto. Y desapareció en la fría noche andina. El nombre de ese hombre era Ankowelka. Quien me contó esta historia por primera vez fue el gerente de un cine en Sydney, Australia. Un momento, creo que debo presentarme primero. Soy Ayashi Kenichi. Trabajo en Tokio como periodista internacional para una revista de cine. Llevo 18 años cubriendo el mercado cinematográfico asiático, y por extensión, el mundial. A principios de marzo, viajé a Sydney. Estaba haciendo un reportaje sobre la expansión del cine no anglosajón en el mercado de Oceanía. Tenía reuniones con distribuidores locales y entrevistas programadas en varios cines. Fue así como conocí al gerente de un cine en el centro de Sydney. Era un australiano de unos 40 años, y apenas nos saludamos, me lanzó una pregunta a quemarropa: ¿has visto La sombra del cóndor? Ese era el título de la película peruana en Australia. Le dije que aún no, y su expresión cambió por completo. Entonces comenzó a contarme algo realmente extraño. Llevaba 7 años trabajando en ese cine, y me aseguró que nunca, jamás, había visto una reacción así por una película en un idioma extranjero. En Sydney y Melbourne, la ocupación de las salas no dejaba de aumentar, y el boca a boca era tan potente que algunos cines habían decidido añadir más funciones. Las sesiones de los días de semana por la noche se estaban llenando. Había gente haciendo cola en la boletería hasta el último minuto antes de que empezara la función. Pero, vamos a ver, esta es una película histórica, hablada en español y quechua. ¿Australianos haciendo cola para ver una película sobre el Imperio Inca y la rebelión de Túpac Amaru II con subtítulos? ¡A su mare, qué locura! El gerente me dijo que lo que le parecía verdaderamente alucinante eran 3 cosas. Primero, que con el paso del tiempo, la proporción de espectadores no peruanos estaba aumentando. Normalmente, las películas para comunidades de inmigrantes tienen un pico la primera semana y luego desaparecen. Pero con esta pasaba todo lo contrario. Las reseñas se estaban esparciendo como pólvora en los foros de cine de Reddit en Australia, y el público local no dejaba de llegar. Segundo, cuando los créditos finales terminaban, la gente no se levantaba de sus asientos. El gerente me contó, con una mezcla de asombro y fastidio, que tuvo que hablar con el personal de limpieza. Oigan, cuando termine esta película, denles un tiempo extra, les dijo. Porque pasaban 2, 3 minutos, y la gente seguía ahí sentada, en silencio, procesando lo que acababa de ver. El tercer punto era el más extraño de todos.
Al terminar la función, la gente no se iba del vestíbulo. Se quedaban de pie, mirando sus celulares. Al principio, el gerente pensó que estaban comprando entradas para la siguiente película. Pero no era eso. Estaban buscando en Google la historia que acababan de ver. El gerente me lo dijo claramente. En mis 7 años aquí, es la primera vez que veo a mi público buscar en Wikipedia después de una película. Yo tomaba notas mientras me preguntaba, ¿y usted, la ha visto? Me dijo que sí. Hizo una pausa y luego añadió, con una voz más grave, no sabía nada de la historia del Perú. Ni siquiera sabía ubicar bien al virreinato en un mapa. Pero cuando la película terminó, manejé a casa sin poner música. Sentía algo pesado en la cabeza, ¿sabes? No sé exactamente qué era. Pero una cosa es segura, no podía dejar de pensar en ese hombre, ese curaca, Anko Wilka. Y entonces, el gerente me preguntó a mí, ¿ese hombre existió de verdad? Al final de la película sale un texto, ¿pero fue una persona real? No pude responder. Porque no lo sabía. Pucha, qué roché. Hasta ese momento, solo me habían interesado las cifras de taquilla, el fenómeno comercial. Jamás se me había ocurrido pensar si el protagonista de la historia había existido. Esa misma noche, fui al cine a verla por mí mismo. Los 117 minutos pasaron volando. No voy a hablar mucho de la película en sí. Es una obra maestra, hay que decirlo. La primera mitad es un drama histórico imponente, y en la segunda, el ambiente cambia de una forma que te desgarra por dentro. Lo admito. Pero lo que me quedó grabado no fue la película. Fueron las 2 líneas de texto que aparecieron al final. Pasaron 241 años hasta que Túpac Amaru II fue reconocido como precursor de la independencia. Y hasta el día de hoy, la tumba secreta de sus restos, cuidada por el linaje de Anko Wilka, permanece en un lugar sagrado en los Andes. Al leer esas 2 líneas, recordé lo que me dijo el gerente, no podía dejar de pensar en ese curaca. A mí me pasó exactamente lo mismo. En la película, este hombre era un líder comunal, un curaca que, para proteger a su gente, acepta administrar un territorio bajo la atenta mirada de los españoles. Al final, es él quien recoge los restos del líder descuartizado. Pero la película termina ahí. Esas 2 líneas de texto eran todo. ¿Y después qué? Después de recoger los restos, ¿qué pasó con ese hombre? Había una orden de exterminar a 3 generaciones de su familia. ¿Y su familia? ¿Sobrevivieron? ¿Murieron? Volví al hotel y encendí mi laptop. Empecé a buscar a Anko Wilka, y no pude parar hasta el amanecer. Lo que descubrí fue una historia mucho más pesada, más profunda que la película. Una historia que comenzó esa noche de 1781 y que, de alguna manera, continuaba hasta hoy. Terminé mi chamba en Sydney y tomé un vuelo a Nueva York. Al sentarme en mi asiento y abrir la laptop, una pareja de australianos de unos 60 años se sentó a mi lado. Sus maletas estaban cubiertas de pegatinas de viaje. Parecían de esos mochileros veteranos. En la estrechez de la clase económica, nuestras miradas se cruzaron inevitablemente. Después de un saludo cortés, el señor me preguntó a dónde iba. Le dije que a Nueva York, y me respondieron que ellos también hacían escala allí. Entonces les pregunté por su destino final. Perú, me dijeron. ¿Perú? Les pregunté si iban de viaje, y la señora intervino. Vamos a un lugar llamado Tinta, en la región de Cusco. Al escuchar ese nombre, un escalofrío me recorrió la espalda. Era el mismo nombre que yo había estado buscando la noche anterior. ¿Es por la sombra del cóndor?, pregunté. Los ojos de la señora se abrieron como platos y asintió con la cabeza. La vimos en Sydney. Nuestra nuera nos insistió, y ha sido la película de mi vida. El señor me confesó que al principio no quería ir. ¿Para qué ver una película asiática? Bueno, sudamericana, con subtítulos, pensaba. Pero su esposa insistió tanto que fue con ella, y terminó llorando también. El señor se sonrojó un poco al contarlo. La señora continuó. Cuando la película terminó, no pudimos movernos del vestíbulo del cine por un buen rato. Mi esposo salió a esperarme, pero como no aparecía, volvió a entrar. Me encontró sentada en una banca, mirando algo en el celular. Le pregunté qué estaba viendo. Estaba buscando fotos de tinta. Encontré la imagen de una capilla en la montaña, con vicuñas pastando a su alrededor, todas mirando en la misma dirección, hacia un punto invisible en la ladera. La señora me dijo que al ver esa foto, rompió a llorar de nuevo.
Sentí que hasta los animales le rendían pleitesía. El señor se dio cuenta en ese momento. Esto no es algo que podamos dejar pasar. A la mañana siguiente, fue él quien, sin decirle nada a su esposa, buscó los pasajes de avión. En el desayuno, le pasó el celular y le dijo, hay un vuelo a Lima con conexión a Cusco. ¿Vamos? La señora, al oír eso, se echó a llorar otra vez. Les pregunté si ya conocían la historia del Perú. La señora negó con la cabeza. Absolutamente nada. No sabía qué era el virreinato, ni quiénes eran los incas. Pero después de ver lo que hizo ese curaca al final sentí que el corazón me iba a estallar. Ha pasado una semana y la sensación no se va. A mí me pasaba lo mismo. Al gerente del cine le pasaba lo mismo. A esta señora le pasaba lo mismo. Todos, en diferentes partes del mundo, estábamos repitiendo el mismo nombre, Anko Wilka. Le hice una pregunta más a la señora. ¿Y qué van a ver en tinta? Ella sacó su celular y me mostró un lugar que tenía guardado. Un pequeño santuario local. Es el lugar donde se cree que Anko Wilka enterró los restos. Su propia tumba también está cerca. Es lo que decía el texto final de la película, ¿recuerda? Que sus tumbas están en el mismo lugar. La señora dijo en voz baja. Quiero ver con mis propios ojos lo que significa estar al lado de alguien incluso después de la muerte. El avión despegó. Cuando la pareja se durmió, abrí mi laptop de nuevo. Repasé la información que había encontrado la noche anterior. En la película, Anko Wilka era un curaca que, para asegurar el sustento de su empobrecida comunidad, acepta un puesto de la administración colonial. Pero los registros históricos eran diferentes. Anko Wilka era un curaca de sangre, un líder hereditario de Suayú en la región de Tinta. Su abuelo fue curaca, su padre también. Era una familia arraigada en esa tierra desde generaciones. No era un noble de la élite incaica, ni tenía ambiciones políticas en el sistema colonial. Era, simplemente, un hombre de su tierra, un pata que administraba la vida de su gente. No era como los grandes próceres que luchaban por la gloria o el poder. No era un vasallo del rey de España. Entonces, ¿por qué lo hizo? Las crónicas no dan una razón clara. No hay un registro exacto de la relación entre Anko Wilka y Tupac Amaru II. Pero hay una historia, una leyenda transmitida de generación en generación. Se cuenta que después de que Tupac Amaru fuera capturado, una noche tuvo un sueño en el que vio los rostros de sus capitanes caídos, de la gente que había dado su vida por su causa. Al despertar, el líder rompió en un llanto tan desgarrador que se dice que el eco de su lamento cruzó el valle. Y quien escuchó ese lamento fue Anko Wilka. Se dice que Anko cruzó el río para buscar a Tupac Amaru en su prisión, y desde entonces, cada vez que podía, pasaba las noches a su lado, en silencio. Ni un rey, ni un vasallo, solo un hombre acompañando a otro en su hora más oscura. Esto es parte de la tradición oral, su veracidad es difícil de comprobar. Pero una cosa es cierta. El día de la ejecución de Tupac Amaru, cuando todos los demás se quedaron paralizados, este hombre se movió. El 18 de mayo de 1781, tras la brutal ejecución en la Plaza de Armas del Cusco, la orden fue clara y aterradora. La familia de Tupac Amaru fue obligada a presenciarlo todo antes de ser ellos mismos ejecutados o exiliados. Su esposa, Micaela Bastidas, sus hijos. El visitador español José Antonio de Areche, quien ordenó la ejecución, quería enviar un mensaje de terror absoluto. El cuerpo de Tupac Amaru fue desmembrado. Su cabeza fue puesta en una pica en tinta, sus brazos en Tungazuca y Carabaya, y sus piernas en Libitaca y Santa Rosa. El mensaje era inequívoco. Y la orden final fue la más cruel: cualquiera que toque estos restos, sufrirá la misma suerte junto a su familia, hasta la tercera generación. La tercera generación. No solo mueres tú. Mueren tus padres, tus hermanos, tu esposa, tus hijos. Un solo gesto de un hombre significaba la aniquilación de docenas de personas a su alrededor. La gente del Cusco y de los Andes sabía perfectamente cómo el poder colonial eliminaba a sus opositores. No era una amenaza vacía. Era real. Los restos del héroe fueron abandonados. Las crónicas dicen que su torso fue quemado en el cerro de Pichu, y sus cenizas arrojadas al río. Otros registros varían. Lo único seguro es que nadie, absolutamente nadie, tocó nada. Fue entonces cuando Anko Wilka se movió. Se dice que caminó por las calles del Cusco, llorando en voz alta. No lloraba a escondidas. Con una orden de exterminio familiar vigente, él estaba llorando públicamente.
Ese solo acto era una sentencia de muerte. Su familia corrió a detenerlo. Por tu culpa vamos a morir todos, le gritaban. Y frente a ellos, Enko Welko pronunció las palabras que quedaron grabadas en la memoria de su pueblo. Hacer lo correcto y sufrir las consecuencias es algo que acepto con el corazón en paz. Luego, fue a su casa y sacó un manto fúnebre. Un manto que había tejido para su propia madre, ya anciana, para cuando llegara su hora. El manto que preparó para su madre, lo usó para el líder muerto. ¿Y qué pasó con su madre? No hay registros. En ninguna parte se menciona que fue de ella. Después, Enko Welka llamó a sus 3 hijos y se adentró en la oscuridad. Al leer este pasaje, me quedé paralizado frente a la laptop. La noche afuera de la ventana del avión era negra. A mi lado, la pareja australiana dormía profundamente, viajando a Perú por el mismo nombre. El gerente del cine había dicho el mismo nombre. Un hombre que, 300 años atrás, cargó un manto fúnebre en solitario. La historia de ese hombre estaba sacudiendo los cines en Australia. Había puesto a esta pareja en un avión a Perú y me tenía a mí, un cínico periodista japonés, completamente obsesionado. Pero esto era solo el comienzo. Lo que sucedió después de que recogió los restos, esa noche. Esa era la verdadera historia. Llegué a Nueva York la segunda semana de marzo. Tenía una reunión con una distribuidora, pero, sinceramente, mi cabeza estaba en otro sitio. El material sobre Enko Welka que había leído en el avión no dejaba de dar vueltas en mi mente. Sabía que se había adentrado en la oscuridad con un manto y sus 3 hijos. Pero, ¿y después? ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué pasó después de enterrarlo? La sombra del cóndor también se estaba proyectando en Nueva York. Estaba en más de 150 cines de 80 ciudades de Estados Unidos y Canadá. La recaudación superaba los $1.79 millones, superando todos los récords de taquilla norteamericanos para una película peruana. La distribuidora había añadido 3 cines más en Manhattan y 6 en Nueva Jersey. La vi por segunda vez en un cine cerca de Times Square. Esta vez, fue una experiencia completamente diferente. La primera vez, vi una película. La segunda, vi la historia detrás de la película superpuesta en la pantalla. Veía al curaca en la pantalla sonreír, pero en mi mente estaba el verdadero Enko Welka y su terrible sacrificio. Salí del cine y escuché español en el vestíbulo. Normal, es Nueva York, hay muchos latinos. Pero mis ojos se fijaron en una chica de unos 20 años. Estaba sola, sentada en una banca. Tenía los ojos enrojecidos. Era evidente que había estado llorando. Mi instinto de periodista se activó. Me acerqué y le hablé. Le dije que era un periodista de cine de Japón y que estaba cubriendo el fenómeno de la película. Le pregunté si podíamos hablar un momento, y asintió. Era una estudiante universitaria, peruana de segunda generación. Estudiaba en Nueva York. Sus padres eran peruanos, pero ella había nacido en Estados Unidos. Hablaba español, pero no conocía mucho la historia del Perú. Le pregunté cómo se había enterado de la película. Me dijo que su mamá la había visto 3 veces. ¿3 veces? Y le había insistido a ella para que también la viera, y terminó llorando igual, aunque no conociera la historia. Entonces saqué el tema de Enko Welka. Le conté que estaba investigando la historia real detrás de la película. Le pregunté si sabía qué pasó después de que recogió los restos. De repente, la expresión del estudiante cambió. Sí, lo sé. Mi mamá me lo contó. Me dijo que su mamá, después de ver la película 3 veces, se había puesto a investigar como loca sobre Enko Welka. Y luego le contó a su hija lo que pasó esa noche. La estudiante empezó a relatarme la historia que le contó su madre. Enko Welka subió a las montañas con el manto y sus 3 hijos, pero esa noche se desató una tormenta de nieve. Toda la montaña estaba cubierta de blanco, era imposible encontrar un lugar para cavar. Subieron hacia las alturas de la cordillera de Vilcanota, pero la noche se hacía más fría y la nieve más profunda. Sus hijos se turnaban para cargar los restos, caminando en silencio, conteniendo la respiración. Si los descubrían, se acababa todo ahí mismo. Entonces, en medio de la montaña, una vicuña se asustó y salió corriendo. En el lugar donde la vicuña había estado echada, la nieve no había cuajado y se veía la tierra desnuda. Enko Welka vio ese lugar y cayó de rodillas. Sus hijos, sin decir una palabra, comenzaron a cavar. Allí enterraron lo que quedaba de Túpac Amaru II. Apenas a 2 palmos de profundidad.
60 centímetros. La tumba de un rey era un montículo de tierra de 60 centímetros. Un funeral que en la capital del virreinato habría movilizado a cientos de personas durante semanas, fue realizado por un padre y sus 3 hijos bajo una tormenta de nieve. La historia de la vicuña no se sabe si es real, me dijo la estudiante. Mi mamá dice que es una leyenda, pero también dice que la gente quería creer eso. Que hasta el cielo, hasta la Pachamama, estaba de su lado. Asentí y le pregunté qué pasó después. La voz del estudiante cambió, se volvió más seria. Después del funeral, Anko Wilka hizo algo más. Según los relatos, separó a sus 3 hijos. Al mayor lo envió hacia la selva central. Al menor, al altiplano. Y él se fue con su segundo hijo y su esposa hacia un valle perdido en otra región. Lugares a cientos de kilómetros de tinta. ¿Por qué los separó? Porque si atrapaban a uno, no aniquilarían a toda la familia. Dividió a su propia familia para asegurar la supervivencia del linaje. La estudiante me dijo, mi mamá dice que esta es la parte que más la hizo llorar. Es algo que no sale en la película, pero es lo más triste de todo. Yo pensaba lo mismo. Horas antes, era un hombre dispuesto a morir junto a su familia. Un hombre que dijo acepto las consecuencias. Pero en cuanto terminó el funeral, estaba ejecutando con frialdad una estrategia de supervivencia. ¿Entienden lo que esto significa? No fue un acto impulsivo. Tenía calculada la muerte y también la vida. Dijo que aceptaría el castigo, pero tenía que evitar que ese castigo alcanzara a sus hijos. Con ese sentimiento, con ese dolor, separó a su familia. Al final, la estudiante me dijo esto, mi mamá me dijo que, siendo peruana, no conocía esta historia. La descubrió gracias a la película. Y me dijo, tú también tienes que saberla. Aunque hayas nacido en Estados Unidos, esto lo tienes que saber. Mientras me contaba eso, sus ojos se volvieron a enrojecer. Me levanté de la banca pensando, esta historia ya no es solo de los peruanos. El gerente australiano lloró, la pareja de ancianos tomó un avión a Perú, y esta estudiante peruano-americana en Nueva York estaba llorando. Una historia de hace 300 años seguía moviendo a la gente en este preciso instante. Pero la saga de Anko Wilka no terminaba ahí. Lo que pasó en tinta después de que él se fuera, esa ya no era la historia de un solo hombre, sino la de todo un pueblo. Caminando cerca del cine para cenar, vi un restaurante peruano. Estaba en el corazón de Koreatown en Manhattan, curiosamente, pero había varios locales latinos. El restaurante estaba lleno, incluso con gente haciendo cola. Encontré uno más pequeño y tranquilo, con unas 6 mesas. El menú solo estaba en español. Señalé una foto al azar para pedir, sin saber qué era. Después supe que era un lomo saltado. El sabor era increíble, potente, profundo. Pero lo importante de esa noche no fue lo que comí. Fue el dueño del restaurante. Un hombre peruano de unos 50 y tantos años. Como había pocos clientes, estaba sentado en la caja. Me preguntó de dónde era. Le respondí en una mezcla de inglés y español que era de Japón. Le pareció curioso y empezamos a conversar en inglés. Me contó que llevaba 15 años en Nueva York. Cuando le mencioné que estaba investigando sobre La sombra del cóndor, la cara del dueño cambió por completo. «Ah, esa película», exclamó. Sacó su celular de detrás del mostrador. Tenía abierto un chat de WhatsApp, un grupo familiar. Era una conversación con sus hermanos en Perú, y todo era sobre la película. Mi sobrino fue a Cusco a ver los lugares. Mi papá lloró en la plaza. Mensajes así, uno tras otro. El dueño me dijo, ahora, cada vez que llamo a Perú, solo se habla de esta película. Yo también la vi aquí en Nueva York, pero todavía no he llegado a la tercera vez, dijo sonriendo, pero sus ojos no sonreían. Le pregunté con disimulo, ¿usted de qué parte del Perú es? El hombre hizo una pausa y respondió, de Tinta. Dejé los cubiertos sobre el plato. Un hombre de Tinta tenía un restaurante en Nueva York. Esto era más que una casualidad para un artículo, se sentía como el destino. Le pedí si podía contarme más sobre su tierra. El dueño se sentó en mi mesa. Era una hora tranquila. Y comenzó su historia. Me dijo que había una historia que su abuelo le contaba cuando era niño. Después de que Anko Wilka enterrara a Tupac Amaru y huyera de Tinta, las autoridades coloniales iniciaron una búsqueda masiva. Los restos del líder habían desaparecido y la familia del curaca también. Obviamente, el pueblo se puso de cabeza. Pero, y aquí está lo increíble,
nadie en Tinta abrió la boca. Era un pueblo pequeño. Todos son familia, causa. Todos sabían, o al menos sospechaban, a dónde había ido cada uno. Pero ni una sola persona fue a delatarlo a las autoridades. Esto incluso aparece en algunos archivos coloniales. Los pobladores, aunque se sospechaba que conocían su paradero, no cooperaron con la autoridad, frustrando la captura. El dueño me dijo, mi abuelo, cuando contaba esta historia, siempre recalcaba esto: lo grande no fue solo lo que hizo Encowelca, fue que todo Tinta guardó silencio. Podrían haber recibido una recompensa por delatarlos. Pero nadie lo hizo. Esa fue la elección del pueblo de Tinta. Y hay algo aún más asombroso. Pasaron 60 años. Estamos en 1841. Ya en la era republicana, un historiador limeño fue enviado a la región para recopilar las tradiciones orales de la rebelión. Era la primera vez en casi 60 años que alguien del gobierno central iba a investigar oficialmente. El historiador llegó a Tinta y preguntó a la gente, ¿dónde está la tumba? Los pobladores lo guiaron. Fueron a las afueras del pueblo, y allí estaba. Un pequeño montículo, de apenas 2 palmos de alto. Había otras tumbas alrededor, a simple vista no se distinguía. Pero en el reporte del historiador se lee, los pobladores la llamaban la tumba del curaca valiente, y hasta el niño más pequeño del pueblo sabía señalar su ubicación exacta. 60 años. 2 generaciones habían pasado. La amenaza de represalias, aunque ya no venía de los españoles, seguía latente en la memoria. Saberlo era peligroso, pero todo el pueblo lo sabía. Se lo habían enseñado hasta a los niños. Esa tumba es de tal persona. Hacia allá no se tiran piedras, se respeta. El dueño, al contar esto, tenía los ojos enrojecidos. Y añadió, cuando yo era niño en Tinta. Era igual. Mi abuelo, cuando pasábamos cerca de ese lugar, siempre decía, a este sitio se le tiene respeto, hijo. Y si le preguntaba por qué, solo respondía, porque es lo que nuestro pueblo ha protegido. Se me puso la piel de gallina. El silencio que un pueblo guardó hace 300 años seguía vivo. El abuelo se lo transmitió a su nieto. Y ese nieto me lo estaba transmitiendo a mí en Nueva York. El dueño me contó algo más. Últimamente, a Tinta y a Cusco está yendo gente como nunca. Mi hermano en Perú me dice que las visitas a los sitios históricos se han multiplicado por 7. En los últimos feriados largos, llegaron más de 7,000 personas. Para visitar los lugares de la rebelión, la gente hace colas de 2 horas. Y en abril se celebra el festival en honor a Tupac Amaru. Este año es la edición número 59. 59 años. Mucho antes de la película, cada año. Este pueblo ya honraba la memoria de su héroe. La película no encendió el fuego. El fuego nunca se había apagado. Había estado ardiendo durante 300 años. El nombre de Encowelca apareció por primera vez en un registro oficial 59 años después de los hechos. En un informe local. Una sola línea, el curaca del lugar, de nombre Encowelca, llorando, le dio cristiana sepultura. Eso es todo. Una línea. Arriesgó su vida, recogió los restos de un rey, separó a su familia y vivió como un fugitivo toda su vida, y lo único que quedó en la historia fue una sola línea. Y eso, 59 años después. Salí del restaurante. La noche de Nueva York era ruidosa. La gente reía, hablaba, pasaba a mi lado. Pero yo estaba en el Tinta de 1841. Mi mente no podía salir de allí. Un pueblo entero guardando silencio durante 60 años para proteger una tumba de 60 centímetros. Enseñándoselo hasta a sus hijos. No fueron los registros, fue la gente la que mantuvo viva la memoria. Esta no era la historia de un solo hombre. Era la historia de todo un pueblo llamado Tinta. Pero la historia no termina aquí. Pasaron cientos de años más después de que el nombre de Encowelca apareciera en esa única línea. Este hombre tardó 419 años en recuperar su nombre. A la mañana siguiente, tenía la reunión en Nueva York por la tarde, así que me sobraba tiempo. Sabía que en Manhattan había una librería enorme, la Strand Bookstore. Famosa por sus 18 millas de libros. Como periodista, me encantan las librerías. Tengo la costumbre de visitar una cada vez que estoy en una ciudad nueva. Entré y busqué la sección de Historia de América Latina. Quería ver qué libros había sobre Perú. La sección no era muy grande.
2 estantes para la historia de México, 1 para Argentina, y para Perú, medio estante. Pero frente a ese medio estante, había un tipo de pie. Un estadounidense de unos 30 años. Estaba hojeando un libro sobre la rebelión de Túpac Amaru. Por si acaso, le pregunté, ¿vio La sombra del cóndor? El hombre sonrió, con cara de haber sido descubierto. Mi novia es peruana. La vimos juntos. Cuando terminó, se puso a llorar y a explicarme un montón de cosas. Me dio tanta curiosidad que vine a buscar un libro para saber más. Esto es Nueva York. Una película histórica peruana hace que un joven estadounidense busque libros sobre la historia del virreinato en una librería. Mientras recorría la tienda, vi la sección de recomendaciones del personal junto a la caja. Y allí había un libro sobre Perú. No mencionaba directamente a Túpac Amaru, pero trataba sobre las tragedias de la era colonial. En la tarjeta de recomendación, un empleado había escrito a mano, para quienes vieron La sombra del cóndor y sintieron curiosidad por el Perú. Si hasta los empleados de una librería escriben estas tarjetas, pueden imaginar el impacto que la película estaba teniendo en Nueva York. Salí de la librería y me senté en una cafetería cercana. Abrí la laptop y seguí investigando el material sobre Anko Wilka. Me había quedado en la historia que me contó el dueño del restaurante la noche anterior. El nombre que apareció en una sola línea en un informe, 59 años después. Tenía curiosidad por lo que vino después. Descubrí que Anko Wilka, después de recoger los restos, hizo algo más. Se dice que guardó las ropas que Túpac Amaru llevaba puestas. Con esas ropas en su poder, viajó hasta un monasterio escondido en las montañas de Huarochirí. Allí vivía un personaje conocido como el Amauta Errante, un sabio que había renunciado al mundo colonial. Este sabio, al enterarse de la caída de la rebelión, quemó sus libros de filosofía española y se dedicó a vagar por los Andes, preservando el conocimiento antiguo. Fue él quien recogió en secreto los cuerpos de otros capitanes de la rebelión y les dio sepultura. Anko Wilka fue a buscarlo llevando las ropas de Túpac Amaru porque ambos compartían el mismo espíritu. Ninguno de los dos era un noble de alto rango ni un funcionario del virreinato. Pero ambos sabían lo que era correcto. Juntos, en el monasterio, levantaron un altar, colocaron las ropas del líder y celebraron una ceremonia para llamar a su espíritu. Querían rendirle honores, aunque fuera en secreto. El sabio escribió un poema esa noche, y en uno de sus versos dice, en la lealtad de quien recoge las vestiduras del Inca, vemos la verdadera nobleza. Después de la ceremonia, Anko Wilka desapareció de nuevo. ¿Y saben cuánto tiempo pasó hasta que su nombre apareció de forma destacada en la historia? 419 años. Hice una cronología en mi laptop, allí, en la cafetería. 1781, Anko Wilka recoge los restos de Túpac Amaru II. Y desaparece. 1840, 59 años después su nombre aparece en una sola línea en un informe local. 1880, 99 años después el historiador Clements Markham, en su libro sobre la historia del Perú, lo menciona como un ejemplo de lealtad inquebrantable. 1920, 139 años después durante las celebraciones del centenario de la independencia, su descendiente es invitado a una ceremonia en Cusco, reconociendo el acto de su ancestro. Es la primera vez que la familia recibe un honor oficial. 1968. 187 años después el gobierno peruano declara el lugar de su tumba como santuario histórico, 187 años después. 1980. 199 años después durante el gobierno militar de Velasco Alvarado, Túpac Amaru II es declarado héroe nacional. Se reivindica su figura. En ese mismo decreto, se menciona a los leales que preservaron su memoria, un claro guiño a Anko Wilka. La tumba en tinta se convierte en un lugar oficial de peregrinación. Y finalmente, en el año 2000, en un simposio de historiadores en Cusco, se le otorga el título póstumo de Guardián de la Memoria del Tahuantinsuyo. 1781 a 2000. 219 años. Eso es lo que tardó una nación en darle un nombre oficial al acto de esa noche. Y recientemente, salió algo más. Este año, el Museo de Antropología de Lima ha digitalizado un manuscrito de 1817, escrito por un descendiente, que narra en detalle cómo Anko Wilka realizó el funeral. La historia de este hombre aún no ha terminado. Cerré la laptop en la cafetería. El café se había enfriado. Había pedido uno y llevaba 2 horas sentado. El número, 219 años, no se me borraba de la cabeza. El tiempo que tardó un país en devolverle el nombre a un hombre que se jugó la vida en una sola noche.
Pero lo más increíble estaba por venir. La historia de los descendientes de este hombre. Gente que, 200 años después, repitió el mismo tipo de elección. Esa noche, investigué más a fondo. Quería saber qué había pasado con los descendientes de Anko Welka. Separó a sus 3 hijos. ¿Sobrevivieron o no? Sobrevivieron. Los hijos que se dispersaron echaron raíces en diferentes partes del Perú, y sus descendientes continuaron honrando la memoria, generación tras generación. Los que se fueron al altiplano formaron una comunidad próspera y en 1817 construyeron una capilla para honrar a su ancestro. Esa capilla, después de sufrir daños y restauraciones, sigue en pie hoy. La decisión de Anko Welka de separar a sus hijos salvó a todo el linaje. Pero leyendo los archivos, descubrí algo que me dio escalofríos. Las 8 palabras que Anko Welka pronunció esa noche, hacer lo correcto y sufrir las consecuencias, se convirtieron en el lema de la familia Wilka. El lema de la familia. Las palabras que un hombre dijo al borde de la muerte se convirtieron en la guía moral de todo un linaje. Quizás por eso, un patrón extraño se repite en esta familia. Siguiendo la pista de los Wilka, llegué a la historia de la Guerra del Pacífico. Y allí apareció un hombre, el coronel Anko Wilka II. Un descendiente directo. Lideró una guerrilla de campesinos en los Andes para luchar contra la invasión chilena. En un momento crítico de la campaña de la Breña, su pequeña milicia se quedó sin suministros, sin armas, sin apoyo del gobierno de Lima. Estaban a punto de disolverse. Otros oficiales se retiraron. Pero este hombre hizo algo increíble. Vendió las tierras de su familia, las tierras que habían sido de los Wilka durante generaciones. Con ese dinero, compró armas y comida para sus hombres. Mantuvo viva la resistencia en los Andes. No buscaba la gloria. Estaba protegiendo lo que quedaba de su país. Murió en batalla, y durante décadas, su nombre fue olvidado por la historia oficial, que solo se centraba en los grandes generales. ¿No le suena este patrón? Hacer lo correcto, vivir sin reconocimiento y ser reivindicado solo después de la muerte. Le pasó a Anko Welka. Tardaron 219 años. A su descendiente le pasó lo mismo. Esta familia recibe su recompensa mucho, mucho después. O quizás, como no la buscan, es natural que así sea. Es recoger lo abandonado. Anko Wilka recogió un cuerpo abandonado. Su descendiente recogió un ejército abandonado. Ya sea un cuerpo o un país, cuando esta familia se enfrenta a la misma pregunta, da la misma respuesta. No se puede explicar por la sangre. La lealtad no está grabada en el ADN. Pero sí se puede decir esto. Las palabras que Anko Welka dejó esa noche se convirtieron en el lema de una familia, y la gente que creció bajo ese lema aprendió, hasta los huesos, que no se le puede dar la espalda a lo que ha sido abandonado. La elección de un hombre marcó el destino de una estirpe. Me quedé sentado en el escritorio de mi hotel, inmóvil, durante mucho tiempo. En la pantalla de mi laptop, los nombres de Anko Welka y el coronel Anko Welka II estaban uno al lado del otro. 1781 y 1881. 100 años de diferencia, y la misma elección se repetía. En mis 18 años como periodista de cine, he visto miles de películas. Pero nunca, ni una sola vez, una película había escondido una historia como esta detrás. A veces, la realidad supera a la ficción. Este era el caso. Y esa noche, tomé una decisión. Tenía que escribir esta historia en un artículo. Pero no podía ser el artículo que tenía planeado. Análisis del éxito internacional del cine histórico peruano. Un artículo así no podía contener esta historia. Tenía que escribir un artículo completamente diferente. Y para eso, necesitaba hacer una cosa más. Volví a Tokio. En el tren desde el aeropuerto de Narita hacia la ciudad, veía pasar el paisaje familiar por la ventana. Las calles de Tokio. El mismo lugar que veía todos los días, pero extrañamente, se sentía diferente. Sentía que no era la misma persona que se había ido de viaje 10 días antes. A la mañana siguiente, fui a la redacción. Tenía que presentar mi informe del viaje al editor jefe. Es un hombre de unos 50 y tantos. Llevamos 12 años trabajando juntos. Él es quien toma la decisión final sobre la dirección de mis artículos. Nos sentamos los dos en la sala de reuniones. El editor me preguntó, ¿qué tal Australia y Norteamérica? ¿Hay material para el artículo sobre el mercado de Oceanía? Abrí mi laptop y le mostré mis notas.
Datos de la distribuidora australiana, la entrevista con el gerente del cine, la reacción del público en Norteamérica. El editor asentía mientras leía. No está mal, dijo. Dará para un buen artículo sobre la expansión internacional del cine peruano. Fue entonces cuando le dije, quiero cambiar la dirección del artículo. El editor me miró por encima de las gafas. ¿A qué quieres cambiarlo? Le conté la historia de Anko Wilka. Desde el principio hasta el final. El editor escuchó en silencio. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se quedó un largo rato sin decir nada. Luego, lentamente, habló. Eso no es un artículo de cine. Es verdad. No es un artículo de cine, respondí. No es una historia sobre una película, es una historia sobre personas. Mi editor se cruzó de brazos. ¿Pero podemos publicar un artículo de historia en una revista de cine? El público es diferente, ¿no crees? Yo estaba preparado. Saqué a relucir todo lo que había visto en Australia y Nueva York. Le dije, esto es un fenómeno creado por una película. En todo el mundo, hay gente que está usando una película como puerta de entrada a la historia. Lo que quiero cubrir es ese fenómeno. No una crítica de cine, sino el evento histórico que una película ha desatado. El editor pensó un momento y luego preguntó, ¿pero por qué estás tan obsesionado con esto? Es la primera vez que un reportero vuelve de un viaje y quiere cambiar por completo el enfoque del artículo. Fui sincero. Durante 18 años, pensé que el Chusingura, la historia de los 47 Ronin, era la cumbre de la lealtad. 47 samuráis que dieron su vida por su señor. Creía que eso era el pináculo del honor. Escribí 12 columnas sobre ello, ¿recuerda? Pero en Perú, hubo un hombre que lo hizo solo. No 47, sino uno. Sin un plan, sin compañeros. Lo que hicieron 47 juntos es admirable, no lo niego. Pero lo que hizo un hombre solo es de otra dimensión. No tenía a nadie a su lado. Nadie que le cubriera las espaldas, ningún estratega que le trazara un plan. Lo único que tenía era un manto, 3 hijos y una frase en su cabeza: esto no está bien. Y la elección de ese hombre solitario ha resistido 300 años. Un pueblo guardó silencio por 60 años, y un país tardó 219 años en devolverle su nombre. Que el Chusingura sea recordado por 300 años es increíble, pero estos son casi 3 siglos de memoria viva, que empezó con una sola persona. Quiero que los lectores japoneses sepan esto. El editor me miró fijamente durante un rato y luego dijo una sola cosa. Entonces, ¿no deberías ir a verlo por ti mismo? Le pregunté a qué se refería. Si lo has visto en Australia y en Nueva York, ¿no deberías ir ahora al lugar original? ¿Dónde está esa montaña a la que subió con el cuerpo? Dices que su tumba todavía está allí, ¿no? Me estaba diciendo que fuera a Perú. El editor sonrió y añadió, el enfoque del artículo lo discutimos cuando vuelvas. Pero una cosa es segura, en los 12 años que llevamos trabajando juntos, nunca te he visto hablar con esa mirada. Salí de la sala de reuniones. Mientras caminaba por el pasillo, saqué mi celular. Busqué un vuelo a Lima. Había un asiento libre la tercera semana de marzo. Esa noche, en casa. Hice una cosa más. Cambié el título del artículo. El original era la expansión del cine histórico peruano en el mercado internacional. Un título de análisis de mercado, común y corriente. Lo borré. Y escribí uno nuevo. La historia de un hombre que resistió 300 años. Aún no había escrito ni una sola línea del artículo. Pero el título ya estaba decidido. Ahora tenía que ir al lugar donde ese hombre estaba enterrado. A un lugar llamado Tinta. Tomé el avión a Lima. De Tokio a Lima hay un mundo de distancia. Un viaje largo. Pero extrañamente, se sentía aún más lejos. En mis 18 años como periodista de cine, he tomado cientos de vuelos. He ido a Cannes, a Venecia, a Toronto. Todo por el cine. Pero esta vez era diferente. No iba por una película. Iba por un hombre que cargó un cuerpo hace 300 años. Durante 18 años, creí que el Chusingura era lo máximo. 47 Ronin que, tras cumplir su misión, cometieron seppuku y se convirtieron en héroes ese mismo día. Durante más de 300 años, se les rinde homenaje cada año. Anko Wilka fue diferente. Después de recoger el cuerpo, huyó. Vivió sin poder revelar su nombre.
Y tardó 219 años en recibir un título honorífico. Hay cosas que son posibles porque las hacen 47 personas juntas. Y hay cosas que solo se pueden hacer en solitario. Aterricé en el aeropuerto Jorge Chávez. Al salir de la puerta de embarque, escuché los anuncios en español. Era la primera vez que pisaba suelo peruano. El aeropuerto era enorme. Lleno de gente. En el mostrador de información, pregunté cómo llegar a Cusco. Un empleado muy amable me explicó. Un vuelo doméstico de 1 hora. Cusco. La primera vez que escuché ese nombre fue en mi habitación de hotel en Sydney. El nombre que tecleé en el buscador, ahora iba a verlo con mis propios ojos. Mientras iba hacia la puerta de embarque, pensé en lo que estaba a punto de hacer. En Tinta está la tumba de Anco Wilca. Cerca del lugar donde enterró a Tupac Amaru. El hombre que arriesgó su vida por el cuerpo de un joven rey, yace ahora junto a él. Lo protegió en vida y no lo abandonó ni en la muerte. Voy a ir allí. Y de pie, frente a esa tumba, voy a escribir la primera frase de mi artículo. La historia de un hombre que resistió 300 años. El título ya está decidido. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Sinceramente, al principio solo quería hacer un video sobre la reacción internacional a La sombra del cóndor. La noticia de que agotaba entradas en Australia y rompía récords en Norteamérica era impresionante. Pero mientras investigaba, el nombre de Anco Wilca me atrapó. Me dio curiosidad la historia real detrás de la película, y empecé a escarbar, y ya no pude parar. Cuanto más profundizaba, más se me encogía el corazón. La escena de él separando a sus hijos me dejó paralizado un buen rato. El pasaje donde se cuenta que un pueblo entero guardó silencio durante 60 años para proteger una tumba de tierra, me humedeció los ojos. Y eso que yo he visto mucho cine, créanme. Suelo ver películas de acción, lo que sea, y en cuanto terminan, me levanto y me voy sin mirar atrás. Pero con esta película fue diferente. Cuando terminaron los créditos y la última línea de texto desapareció, no pude levantarme. Ni yo mismo lo entiendo. ¿Por qué no podía moverme? Pero de verdad que no podía. Solo quería quedarme ahí sentado. Mientras escribía este guión, me di cuenta de una cosa. Gente como Anco Wilca es la que necesita nuestro Perú, nuestro mundo, en estos tiempos. Una persona que se levanta cuando todos los demás miran para otro lado. Alguien que hace lo que sabe que es correcto, aunque el miedo nos paralice a los demás. Hace 300 años existió una persona así, y ese hombre solitario cambió la historia. El poder no resiste 300 años. Pero la conciencia de un solo hombre sí lo hizo. Ojalá esta historia haya dejado una pequeña resonancia en sus corazones. No olviden suscribirse y darle a like. El interés de cada uno de ustedes es la fuerza más grande que impulsa este canal. Volveré pronto con otra historia que les haga latir el corazón. Esto fue Crónicas Globales.